Hola chicos, buenos días. Espero que todos hayan amanecido bien, con buena energía. El día de hoy vamos a trabajar en plan lector, ¿listo? Vamos a trabajar un cuento. Espero que todos presten mucha atención. Ahora se los envío para que ustedes también lo vayan leyendo, ¿listo? Se llama El fantasma de Canterville. El autor es Oscar Wilde. Cuando el señor Irán Otis, el ministro de Estados Unidos, compró Canterville, todo el mundo le dijo que cometía una gran necedad porque la finca estaba embrujada. Hasta el mismo Lord Canterville, como hombre de la más escrupulosa honradez, se creyó en el deber de participárselo al señor Otis cuando llegaron a discutir las condiciones. Nosotros mismos, dijo Lord Canterville, nos hemos resistido en absoluto a vivir en ese sitio desde la época en que mi tía abuela, la duquesa de Bolton, tuvo un desmayo, del que nunca se repuso por completo. Motivado por el espanto que experimentó al sentir que dos manos de esqueleto se posaban sobre sus hombros mientras se vestía para cenar, me creo en el deber de decirle, señor Otis, que el fantasma ha sido visto por varios miembros de mi familia, que viven actualmente así como por el rector de la parroquia, el reverendo Augusto Dampier, agregado de la Universidad de Oxford. Después del trágico accidente ocurrió la duquesa. Ninguna de las doncellas quiso quedarse en casa y Lady Canterville no pudo ya conciliar el sueño a causa de los ruidos misteriosos que llegaban del corredor y de la biblioteca. Señor, respondió el ministro, ¿adquiere el inmueble y el fantasma bajo inventario? Llego de un país moderno, en el que podemos tener todo cuanto el dinero es capaz de proporcionar. Y esos mozos nuestros, jóvenes y avispados que recorren de parte a parte el viejo continente, que se llevan los mejores actores de ustedes y sus mejores primadonas, estoy seguro de que si queda todavía un verdadero fantasma en Europa, vendrán a buscarlo enseguida para colocarlo en uno de nuestros museos públicos o para pasearlo por los caminos como un fenómeno. El fantasma existe, me lo temo, dijo Lord Canterville, sonriendo, aunque quizás se resiste a las ofertas de los intrépidos empresarios de ustedes. Hace más de 3 siglos que se le conoce. Data con precisión de 1574 y no deja de mostrarse nunca cuando está a punto de ocurrir alguna defunción en la familia. Bah, los médicos de cabecera hacen lo mismo. Lord Canterville, amigo mío, un fantasma no puede existir y no creo que las leyes de la naturaleza admitan excepciones en favor de la aristocracia inglesa. ¿Realmente son ustedes muy naturales en Estados Unidos? Dijo Lord Canterville, que no acababa de comprender la última observación del señor Otis. Ahora bien, si le gustan a usted tener un fantasma en casa, mejor que mejor. Acuérdese únicamente de que yo lo previne. Algunas semanas después se cerró el trato y a fines de estación el ministro y su familia emprendieron el viaje a Canterville. La señora Otis, que con el nombre de señorita Lucrecia Tapán de la calle Oeste 52 había sido una ilustre beldad de Nueva York, era todavía una mujer guapísima de edad regular, con unos ojos hermosos y un perfil soberbio. Muchas damas norteamericanas, cuando abandonan su país natal, adoptan aires de persona atacada de una enfermedad crónica y se figuran que eso es uno de los sellos de distinción de Europa. Pero la señora Otis no cayó nunca en ese error. Tenía una naturaleza magnífica y una abundancia extraordinaria de vitalidad. A decir verdad, era completamente inglesa bajo muchos aspectos y hubiese podido citársele en buena lid para sostener la tesis de que lo tenemos todo en común con Estados Unidos hoy en día, excepto la lengua, como es de suponer. Su hijo mayor, bautizado con el nombre de Washington por sus padres, en un momento de patriotismo que él no cesaba de lamentar, era un muchacho rubio, de bastante buena figura, que se había erigido en candidato a la diplomacia, dirigiendo un cotillón en el casino de Newport durante 3 temporadas seguidas. Y aún en Londres pasaba por ser bailarín excepcional. Sus únicas debilidades eran las gardenias y la patria. Aparte de eso, era perfectamente sensato.
La señorita Virginia Otis era una muchachita de 15 años, esbelta y graciosa, con un cervatillo, con un bonito aire de despreocupación en sus grandes ojos azules. Era una amazona maravillosa, y sobre su caballito derrotó una vez en carreras al viejo Lord Bilton, dando 2 veces la vuelta al parque, ganándole por caballo y medio, precisamente frente a la estatua de Aquiles, lo cual provocó un entusiasmo tan delirante en el joven duque de Chester que le propuso acto continuo el matrimonio, y sus tutores tuvieron que expedirlo aquella misma noche a Elton, bañado en lágrimas. Después de Virginia venían 2 gemelos, conocidos de ordinario con el nombre de Estrellas y Bandas, porque se les encontraba siempre ostentándolas. Eran unos niños encantadores y con el ministro los únicos verdaderos republicanos de la familia. Como Canterville Chase está a 7 millas de Ascot, la estación más próxima, el señor Otis telegrafió que fueran a buscarlo en coche descubierto y emprendieron la marcha en medio de la mayor alegría. Era una noche encantadora de julio en que el aire estaba aromado de olor a pinos. De cuando en cuando se oía una paloma arrullándose, con voz más dulce, o se entreveía entre la maraña y el frufru de los helechos la pechuga de oro bruñido de algún faisán. Ligeradas ardillas los espiaban desde lo alto de las hayas a su paso. Unos conejos corrían como exhalaciones a través de los matorrales o sobre los collados herbosos, levantando su rabo blanco. Sin embargo, no bien entraron en la avenida de Canterville Chase, el cielo se cubrió repentinamente de nubes. Un extraño silencio pareció invadir toda la atmósfera. Una gran bandada de cornejas cruzó calladamente por encima de sus cabezas, y antes de que llegasen a la casa ya habían caído algunas gotas. En los escalones se hallaba para recibirlos una vieja, pulcramente vestida de seda negra con cofia y delantal blancos. Era la señora O'May, el ama de llaves que la señora Otis, a vivos requerimientos de Lady Canterville, accedió a conservar en su puesto. Hizo una profunda reverencia a la familia cuando echaron pie a tierra y dijo con un singular acento de los buenos tiempos antiguos: «Les doy la bienvenida a Canterville Chase». La siguieron atravesando un hermoso vestíbulo de estilo Tudor hasta la biblioteca, largo salón, espacio que terminaba en un ancho ventanal acristalado. Estaba preparado el té. Luego, una vez que se quitaron los trajes de viaje, se sentaron todos y se pusieron a curiosear en torno suyo, mientras la señora O'May iba de un lado para el otro. De pronto la mirada de la señora Otis cayó sobre una mancha de un rojo oscuro que había sobre el pavimento precisamente al lado de la chimenea, y sin darse cuenta de sus palabras dijo a la señora O'May: «Veo que han vertido algo en ese sitio». «Sí, señora», contestó la señora O'May en voz baja. «Ahí se ha vertido sangre». «Es espantoso», exclamó la señora Otis. «No quiero manchas de sangre en un salón. Es preciso quitar eso inmediatamente». La vieja sonrió y con la misma voz baja y misteriosa respondió: «Es sangre de Lady Leonor de Canterville, que fue muerta en ese mismo sitio por su propio marido, Simón de Canterville, en 1565. Simón la sobrevivió 9 años, desapareciendo de repente en circunstancias misteriosísimas. Su cuerpo no se encontró nunca, pero su alma culpable sigue embrujando la casa. La mancha de sangre ha sido muy admirada por los turistas y por otras personas, pero quitarla imposible». «Todo eso son tonterías», exclamó Washington Otis. «El detergente quitamanchas marca Campeón Pinkerton hará desaparecer eso en un abrir y cerrar de ojos». Y antes de que el ama de llaves, aterrada, pudiera intervenir, ya se había arrodillado y frotaba vivamente el entarimado con una barrita de una sustancia parecida a un cosmético negro. A los pocos instantes la mancha había desaparecido sin dejar rastro. «Ya sabía yo que el campeón Pinkerton la borraría», exclamó en tono triunfal, paseando una mirada circular sobre su familia llena de admiración. Pero apenas había pronunciado esas palabras cuando un
relámpago formidable iluminó la estancia sombría y el retumbar del trueno levantó a todos, menos a la señora O'May, que se desmayó. ¡Qué clima más atroz!, dijo tranquilamente el ministro, encendiendo un largo cigarro. Creo que el país de los abuelos está tan lleno de gente que no hay buen tiempo bastante para todo el mundo. Siempre opiné que lo mejor que pueden hacer los ingleses es emigrar. Querido Irán, replicó la señora Otis, ¿qué podemos hacer con una mujer que se desmaya? Descontaremos eso de su salario en caja, así no se volverá a desmayar. En efecto, la señora O'May no tardó en volver en sí. Sin embargo, se veía que estaba conmovida hondamente y con voz solemne advirtió a la señora Otis que debía esperarse algún disgusto en la casa. Señores, he visto con mis propios ojos algunas cosas que pondrían los pelos de punta a cualquier cristiano. Y durante noches y noches no he podido pegar los ojos a causa de los hechos terribles que pasaban, a pesar de lo cual el señor Otis y su esposa aseguraron vivamente a la buena mujer que no tenían miedo ninguno de los fantasmas. La vieja ama de llaves, después de haber impetrado la bendición de la providencia sobre sus nuevos amos y de arreglárselas para que le aumentasen el salario, se retiró a su habitación, renqueando. La tempestad se desencadenó durante toda la noche, pero no produjo nada extraordinario. Al día siguiente por la mañana, cuando bajaron a almorzar, encontraron de nuevo la terrible mancha sobre el entarimado. No creo que tenga la culpa el limpiador sin rival, dijo Washington, pues lo que ensayado sobre todo clase de manchas debe ser el fantasma. En consecuencia, borró la mancha después de frotar un poco. Al otro día por la mañana había reaparecido, y sin embargo la biblioteca había permanecido cerrada la noche anterior porque el señor Otis se había llevado la llave para arriba. Desde entonces la familia empezó a interesarse por aquello. El señor Otis se hallaba a punto de creer que había estado demasiado dogmático negando la existencia de los fantasmas. La señora Otis expresó su intención de afiliarse a la sociedad psíquica y Washington preparó una larga carta a los señores Myers y Putnam basadas en la persistencia de las manchas de sangre cuando provienen de un crimen. Aquella noche disipó todas las dudas sobre la existencia objetiva de los fantasmas. La familia había aprovechado la frescura de la tarde para dar un paseo de coche. Regresaron a las 9, tomando una ligera cena. La conversación no recayó ni un momento sobre los fantasmas, de manera que faltaban hasta las condiciones más elementales de espera y de receptibilidad que preceden tan a menudo a los fenómenos no psíquicos. Los asuntos que discutieron, por lo que luego he sabido por lo que señora Otis, fueron simplemente los habituales en la conversación de los norteamericanos cultos, que pertenecen a las clases elevadas, como por ejemplo la inmensa superioridad de Miss Jenny Davenport sobre Sarah Bernhardt como actriz, la dificultad para encontrar maíz verde, galletas de trigo, sarraceno, aún en las mejores casas inglesas, la importancia de Boston en el desenvolvimiento del alma universal, las ventajas del sistema que consiste en anotar los equipajes de los viajeros y la dulzura del acento neoyorquino comparado con el dejo de Londres. No se trató para nada de lo sobrenatural. No se hizo ni la menor alusión indirecta a Simón de Canterville. A las 11 la familia se retiró. A las 12:30 estaban apagadas todas las luces. Poco después el señor Otis se despertó con un ruido singular en el corredor, fuera de su habitación. Parecía un ruido de hierros viejos y se acercaba cada vez más. Se levantó en el acto, encendió la luz y miró la hora. Era la 1 en punto. El señor Otis estaba perfectamente tranquilo. Se tomó el pulso y no lo encontró nada alterado. El ruido extraño continuaba, al mismo tiempo que se oía claramente el sonar de unos pasos. El señor Otis se puso las zapatillas, tomó un frasquito alargado de tocador y abrió la puerta. Y vio frente a él, en el pálido claro de luna, a un viejo de aspecto terrible. Sus ojos parecían carbones encendidos,
Una larga cabellera gris caía en mechones revueltos sobre sus hombros. Sus ropas de corte anticuado estaban manchadas y en jirones. De sus muñecas y de sus tobillos colgaban unas pesadas cadenas y unos grilletes herrumbrosos. Mi distinguido señor, dijo el señor Otis, permítame que le ruegue vivamente que engrase esas cadenas. Le he traído para ello una botella de engrasador Tamain. Levante. Dicen que una sola untura es eficacísima y en la etiqueta hay varios certificados de nuestros agoreros nativos más ilustres que dan fe de ello. Voy a dejársela aquí al lado de las mecedoras y tendré un verdadero placer en proporcionarle más si así lo desea. Dicho lo cual, el ministro de los Estados Unidos dejó el frasquito sobre una mesa de mármol, cerró la puerta y se volvió a meter en la cama. El fantasma de Canterville permaneció algunos minutos inmóvil de indignación. Después tiró lleno de rabia el frasquito contra el suelo encerado y huyó por el corredor, lanzando gruñidos cavernosos y despidiendo una extraña luz verde. Sin embargo, cuando llegaba a la gran escalera de roble, se abrió de repente una puerta. Aparecieron dos siluetas infantiles, vestidas de blanco, y una voluminosa almohada le rozó la cabeza. Evidentemente no había tiempo que perder, así es que utilizando como medio de fuga la cuarta dimensión del espacio, se desvaneció a través del estuco y la casa recobró su tranquilidad. Llegado a un cuartito secreto del ala izquierda, se adosó a un rayo de luna para tomar aliento y se puso a reflexionar para darse cuenta de su situación. Jamás en toda su brillante carrera, que duraba ya 300 años seguidos, fue injuriado tan groseramente. Se acordó de la duquesa viuda, en quien provocó una crisis de terror, estando mirándose al espejo, cubierta de brillantes y de encajes, de las 4 doncellas a quienes había enloquecido, produciéndoles convulsiones histéricas, solo con hacerles visajes entre las cortinas de una de las habitaciones destinadas a invitados, del rector de la parroquia, cuya vela apagó de un soplo cuando volvía el buen señor de la biblioteca a una hora avanzada, y que desde entonces se convirtió en mártir de toda clase de alteraciones nerviosas, de la vieja señora de Tremouille, que al despertarse a medianoche lo vio sentado en un sillón al lado de la lumbre en forma de esqueleto, entretenido en leer el diario que redactaba ella de su vida, y que de resultas de la impresión tuvo que guardar cama durante 6 meses, víctima de un ataque cerebral. Una vez curada, se reconcilió con la iglesia y rompió toda clase de relaciones con el señalado escéptico Monsieur de Voltaire. Recordó igualmente la noche terrible en que el bribón de Lord Canterville fue hallado agonizante en su tocador, con una sota de espadas hundida en la garganta, viéndose obligado a confesar que por medio de aquella carta había timado la suma de 10,000 libras a Carlos Foss, en esa de Groford, y juraba que aquella carta se la hizo tragar el fantasma. Todas sus grandes hazañas le volvían a la mente. Vio desfilar al mayordomo, que se levantó la tapa de los sesos por haber visto una mano verde tamborilear sobre los cristales, y la bella Lady Stepfield condenada a llevar alrededor del cuello un collar de terciopelo negro para tapar la señal de 5 dedos impresos como hierro candente sobre su blanca piel, y que terminó por ahogarse en el vivero que había al extremo de la avenida Real. Y lleno del entusiasmo ególatra del verdadero artista, pasó revista a sus creaciones más célebres, se dedicó una amarga sonrisa al evocar su última aparición en el papel de Rubén el Rojo, o el Rorro estrangulado, su debut en el Given, el vampiro flaco, el páramo de Beth, y el furor que causó una tarde encantadora de junio solo con jugar a los bolos con sus propios huesos sobre el campo de hierba del lawn tenis. ¿Y todo para qué? Para que unos miserables norteamericanos le ofreciesen el engrasador marca Solvente y le tirasen almohadas en la cabeza. Era realmente intolerable.
Además, la historia nos enseña que jamás fue tratado ningún fantasma de aquella manera. Llegó a la conclusión de que era preciso tomarse la revancha y permaneció hasta el amanecer en actitud de profunda meditación. Cuando a la mañana siguiente el almuerzo reunió a la familia Otis, se discutió extensamente acerca del fantasma. El ministro de los Estados Unidos estaba, como era natural, un poco ofendido, viendo que su ofrecimiento no había sido aceptado. No quisiera en modo alguno injuriar personalmente al fantasma, dijo, y reconozco que dada la larga duración de su estancia en la casa, no era nada cortés tirarle una almohada a la cabeza. Siento tener que decir que esta observación tan justa provocó una explosión de risa en los gemelos. Pero por otro lado, prosiguió el señor Otis, si se empeña sin más ni más en no hacer uso del engrasador marca Sol Leventen, nos veremos precisados a quitarle las cadenas. No habría manera de dormir con todo ese ruido a la puerta de las alcobas. Pero sin embargo, en el resto de la semana no fueron molestados. Lo único que les llamó la atención fue la aparición continua de la mancha de sangre sobre el parque de la biblioteca. Era realmente muy extraño, tanto más cuanto que el señor Otis cerraba la puerta con llave por la noche, igual que las ventanas. Los cambios de color que sufría la mancha, comparables a los de un camaleón, produjeron asimismo frecuentes comentarios en la familia. Una mañana era de un rojo oscuro, casi violáceo, otras veces era vermellón, luego de un púrpura espléndido, y un día, cuando bajaron a rezar, según los ritos sencillos de la libre iglesia episcopal reformada de Norteamérica, la encontraron de un hermoso verde esmeralda. Como era natural, estos cambios caleidoscopios divirtieron grandemente a la reunión y se hacían apuestas todas las noches con entera tranquilidad. La única persona que no tomó parte en la broma fue la joven Virginia. Por razones ignoradas, sentíase siempre impresionada ante la mancha de sangre y estuvo a punto de llorar la mañana que apareció verde esmeralda. El fantasma hizo su segunda aparición el domingo por la noche, al poco tiempo de estar todos ellos acostados. Les alarmó un enorme estrépito que se oyó en el salón. Bajaron apresuradamente y se encontraron con que una armadura completa se había desprendido de su soporte y caído sobre las losas. Cerca de allí, sentado en un sillón de alto respaldo, el fantasma de Canterville se restregaba las rodillas, con una expresión de agudo dolor sobre su rostro. Los gemelos, que se habían provisto de sus hondas, le lanzaron inmediatamente 2 balines, con esa seguridad de puntería que solo se adquiere afuera de largos y pacientes ejercicios sobre el profesor de caligrafía. Mientras tanto, el ministro de los Estados Unidos mantenía al fantasma bajo la amenaza de su revólver y, conforme a la etiqueta californiana, lo instaba a levantar los brazos. El fantasma se alzó bruscamente lanzando un grito de furor salvaje y se disipó por medio de ellos como una niebla, apagando de paso la vela de Washington Otis y dejándolos a todos en la mayor oscuridad. Cuando llegó a lo alto de la escalera, una vez dueño de sí, se decidió a lanzar su célebre repique de carcajadas satánicas que en más de una ocasión le habían sido muy útiles. Contaba la gente que aquello hizo encanecer en una sola noche el peluquín de Lord Recker y que 3 sucesivas amas de llaves renunciaron antes de terminar el primer mes en su cargo. Por consiguiente, lanzó su carcajada más horrible, despertando paulatinamente los ecos en las antiguas bóvedas. Pero apagados estos, se abrió una puerta y apareció vestida de azul claro la señora Otis. Me temo, dijo la dama, que esté usted indispuesto y aquí le traigo un frasco de la tintura del doctor Dobell. Si se trata de una indigestión, eso le sentará bien. El fantasma la miró con ojos llameantes de furor y se creyó en el deber de metamorfosearse en un gran perro negro. Era un truco que le había dado una reputación merecidísima y al cual atribuía la idiotez incurable del tío de Lord Canterville, el honorable Thomas Horton.
pero un ruido de pasos que se acercaban le hizo vacilar en su cruel determinación y se contentó con volverse un poco fosforescente. Enseguida se desvaneció, después de lanzar un gemido sepulcral porque los gemelos iban a darle alcance. Una vez en su habitación se sintió destrozado, presa de la agitación más violenta. La ordinariedad de los gemelos, el grosero materialismo de la señora Otis, todo aquello resultaba realmente vejatorio, pero lo que más lo humillaba era no tener ya fuerzas para llevar una armadura. Contaba con hacer impresión aún en esos norteamericanos modernos, con hacerles estremecer la vista de un espectro acorazado, ya que no por motivos razonables, al menos por deferencia hacia su poeta nacional, Longfellow, cuyas poesías delicadas y atrayentes le habían ayudado con frecuencia a matar el tiempo. Mientras los Canterville estaban en Londres, además era su propia armadura. La llevó con éxito en el torneo de Kenilworth, siendo felicitado calurosamente por la reina virgen en persona. Pero cuando quiso ponérsela quedó aplastado por completo por el peso de la enorme coraza y del yelmo de acero, y se desplomó pesadamente sobre las losas de piedra, despellejándose las rodillas y contusionándose la muñeca derecha. Durante varios días estuvo malísimo y no pudo salir de su morada más que lo necesario para mantener en buen estado la mancha de sangre. No obstante lo cual, a fuerza de cuidados, acabó por restablecerse y decidió hacer una tercera tentativa para aterrorizar al ministro de los Estados Unidos y a su familia. Eligió para su reaparición en escena el viernes 17 de agosto, consagrando un gran parte del día a pasar revista a sus trajes. Su elección recayó al fin en un sombrero de ala levantada por un lado y caía del otro, con una pluma roja, en un sudario deshilachado por las mangas y el cuello, y por último en un puñal mojoso. Al atardecer estalló una gran tormenta. El viento era tan fuerte que sacudía y cerraba violentamente las puertas y ventanas de la vestuosa casa. Realmente aquel era el tiempo que lo convenía. He aquí lo que pensaba hacer. Iría sigilosamente a la habitación de Washington Otis, le musitaría unas frases ininteligibles, quedándose al pie de la cama, y le hundiría 3 veces seguidas el puñal en la garganta, a los sones de una música apagada. Odiaba sobre todo a Washington porque sabía perfectamente que era él quien acostumbraba a quitar la famosa mancha de sangre de Canterville, empleando el limpiador incomparable de Pinkerton. Después de reducir al temerario, al despreocupado joven, entraría en la habitación que ocupaba el ministro de los Estados Unidos y su mujer. Una vez allí, colocaría una mano viscosa sobre la frente de la señora Otis y al mismo tiempo murmuraría con voz sorda al oído del ministro tembloroso los secretos terribles del osario. En cuanto a la pequeña Virginia, aún no tenía decidido nada. No lo había insultado nunca. Era bonita y cariñosa. Unos cuantos gruñidos sordos que saliesen del armario le parecerían más que suficientes, y si no bastaban para despertarla, llegaría hasta tirarle de la puntita de la nariz con sus dedos rígidos por la parálisis. A los gemelos estaba resuelto a darles una lección. Lo primero que haría sería sentarse sobre sus pechos, con el objeto de producirles la sensación de pesadilla. Luego, aprovechando que sus camas estaban muy juntas, se alzaría en el espacio libre entre ellas, con el aspecto de un cadáver verde y frío como el hielo, hasta que se quedaran paralizados de terror. Enseguida, tirando bruscamente su sudario, daría la vuelta al dormitorio en 4 patas, como un esqueleto blanqueado por el tiempo, moviendo los ojos de sus órbitas en su creación de Daniel el Mundo, o el esqueleto del suicida, papel en el cual hizo un gran efecto en varias ocasiones. Creía estar tan bien en este como en su otro papel de Martin el Demente o el Misterio enmascarado. A las 10:30 oyó subir a la familia a acostarse. Durante algunos instantes los inquietaron las tumultuosas carcajadas de los gemelos, que se divertían evidentemente con su loca alegría de colegiales antes de meterse en la cama, pero a las 11:15 todo quedó nuevamente en silencio, y cuando sonaron las 12 se puso en camino.
La lechuza chocaba contra los cristales de la ventana. El cuervo cracitaba en el hueco de un tejo centenario y el viento gemía vagando alrededor de la casa como un alma en pena. Pero la familia Otis dormía, sin sospechar la suerte que le esperaba. Oía con toda claridad los ronquidos regulares del ministro de los Estados Unidos que dominaban el ruido de la lluvia y la tormenta. Se deslizó furtivamente a través del estuco. Una sonrisa perversa se dibujaba sobre su boca cruel y arrugada, y la luna escondió su rostro tras una nube cuando pasó delante de la gran ventana ojival sobre la que estaban representadas en azul y oro sus propias armas y las de su esposa asesinada. Seguía andando siempre deslizándose como una sombra funesta que parecía hacer retroceder de espanto a las mismas tinieblas en su camino. En un momento dado le pareció oír que alguien lo llamaba. Se detuvo, pero era tan solo un perro que ladraba en la granja roja. Prosiguió su marcha. Se detuvo, pero era tan solo un perro que ladraba. Prosiguió su marcha refunfuñando extraños juramentos del siglo XVI y blandiendo de cuando en cuando el puñal enmohecido en el aire de medianoche. Por fin llegó a la esquina del pasillo que conducía a la habitación de Washington. Allí hizo una breve parada. El viento agitaba en torno de su cabeza sus largos mechones grises y ceñía en pliegues grotescos y fantásticos el horror indecible del fúnebre sudario. Sonó entonces el cuarto en el reloj. Comprendió que había llegado el momento. Se dedicó una risotada y dio la vuelta a la esquina, pero apenas lo hizo retrocedió, lanzando un gemido lastimero de terror y escondiendo su cara lívida entre sus largas manos huesosas. Frente a él había un horrible espectro, inmóvil como una estatua, monstruoso como la pesadilla de un loco. La cabeza del espectro era pelada y reluciente, su faz redonda, carnosa y blanca. Una risa horrorosa parecía retorcer sus rasgos en una mueca eterna. Por los ojos brotaba a oleadas una luz escarlata. La boca tenía el aspecto de un ancho pozo de fuego y una vestidura horrible, como la de él, como la del mismo Simón, envolvía con su nieve silenciosa aquella forma gigantesca sobre el pecho. Tenía colgado un cartel con una inscripción en caracteres extraños y antiguos. Quizá era un rótulo infamante, donde estaban escritos delitos espantosos, una terrible lista de crímenes. Tenía por último en su mano derecha una cimitarra de acero resplandeciente. Como nunca antes había visto fantasmas, naturalmente sintió un pánico terrible y después de lanzar a toda prisa una segunda mirada sobre el monstruo atroz, regresó a su habitación, trompicando en el sudario que le envolvía. Cruzó la galería corriendo y acabó por dejar caer el puñal enmohecido en las botas de montar del ministro, donde lo encontró el mayordomo al día siguiente. Una vez refugiado en su retiro, se desplomó sobre un reducido catre de tijera, tapándose la cabeza con las sábanas, pero al cabo de un momento el valor indomable de los antiguos Canterville se despertó en él y tomó la resolución de hablar al otro fantasma en cuanto amaneciese. Por consiguiente, no bien el alba planteó las colinas, volvió al sitio en que había visto por primera vez al horroroso fantasma. Pensaba que después de todo, dos fantasmas valían más que uno, y que con ayuda de su nuevo amigo podrían contener victoriosamente con los gemelos. Pero cuando llegó al sitio se halló en presencia de un espectáculo terrible. Le sucedía algo indudablemente al espectro, porque la luz había desaparecido por completo de sus órbitas. La cimitarra centellante se había caído de su mano y estaba recostado sobre la pared en una actitud forzada e incómoda. Simón se precipitó hacia adelante y lo cogió en sus brazos, pero cuál no sería su terror viendo despegarse la cabeza y rodar por el suelo, mientras el cuerpo tomaba la posición supina, y notó que abrazaba una cortina blanca de lienzo grueso y que yacían a sus pies una escoba, un machete de cocina y una calabaza vacía, sin poder comprender aquella curiosa transformación. Cogió
con mano febril el cartel leyendo a la claridad grisácea de la mañana estas palabras terribles. He aquí al fantasma Otis, el único espíritu auténtico y verdadero. Desconfíen de las imitaciones, todos los demás son falsificaciones. Y la entera verdad se le apareció como un relámpago. Había sido burlado, chasqueado, engañado. La expresión característica de los Canterville reapareció en sus ojos. Apretó las mandíbulas desdentadas y levantando por encima de su cabeza sus manos amarillas, juró, según el ritual pintoresco de la antigua escuela, que cuando el gallo tocara por 2 veces el cuerno de su alegre llamada, se consumarían sangrientas hazañas y el crimen de callado paso saldría de su retiro. No había terminado de formular este juramento terrible cuando de una alquería lejana de tejado de ladrillo rojo salió el canto de un gallo, lanzó una larga risotada lenta y amarga y esperó una hora y después otra, pero por alguna razón misteriosa no volvió a cantar el gallo. Por fin, a eso de las 7:30, la llegada de las criadas lo obligó a abandonar su terrible guardia y regresó a su morada con altivo paso pensando en su juramento vano y en su vano proyecto fracasado. Una vez allí consultó varios libros de caballería, cuya lectura le interesaba extraordinariamente y pudo comprobar que el gallo cantó siempre 2 veces en cuantas ocasiones se recurrió a aquel juramento. Que el diablo se lleve a ese animal volátil, murmuró. En otro tiempo hubiese caído sobre él con mi buena lanza atravesándole el cuello y obligándolo a cantar otra vez para mí, aunque reventara. Y dicho eso, se retiró a su confortable caja de plomo y allí permaneció hasta la noche. Bueno, chicos, por hoy dejamos hasta acá el cuento. Espero pues que le hayan prestado mucha atención para que puedan entenderlo bien. En la próxima clase vamos a continuar la lectura. Se las voy a enviar de nuevo acá porque al finalizar vamos después en la próxima clase vamos a trabajar este cuento, ¿listo? Vamos a buscar los personajes, vamos a buscarle el tiempo, los espacios, las palabras que de pronto desconozcan. Se les voy a enviar para que ustedes también lo puedan leer, ¿listo, chicos? Entonces, vamos a hacer un control de lectura. Cada uno me va a enviar un párrafo leído, ¿listo? Recuerden que tienen que hacer pausas en las comas y en los puntos. Bueno, chicos, entonces cada uno me envía un párrafo leído del cuento. Bueno, chao.